Hola, ¿qué tal? Doy gracias a Dios porque podemos estar reunidos en esta hora. Agradezco a Dios porque hoy tenemos una vez más la oportunidad de estar ocupando este tiempo y es mi oración que el Señor trate contigo en esta hora y te enseñe algo, te revele algo que te ayude en tu fe. Hoy el tema que nos ocupa está fundamentado en el libro de Levítico. El título que yo he puesto a esta presentación es el Cristo de Levítico. Y eh, la porción bíblica es precisamente Levítico, capítulo 1, de los versos 1 al 5. Hay cosas muy interesantes en este texto de la Escritura relacionadas con Jesús y vamos a hablar nosotros acerca de esto. Por supuesto, cuando esto se escribe, allí no está mencionado el nombre de Jesús. Nosotros hoy, miles de años después, sabemos que ahí está Jesús. Bueno, vamos a leer lo que dice esta porción de la Biblia y enseguida pedimos la bendición de Dios y pues Dios trate con nosotros. La Biblia dice así, Levítico capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno hará vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá la mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Un texto que en aquel tiempo quizás solamente les estaba indicando unas directrices ante el momento de ofrecer el holocausto. Ahora nosotros sabemos, por lo que vamos a lo que hemos estudiado, por lo que ocurrió en los acontecimientos posteriores, que ahí estaba encerrado un mensaje de mucho impacto, un mensaje que ha transformado vidas, miles y millones de vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias porque tú nos concedes este momento, porque tenemos de ti la oportunidad para poder leer tu palabra y meditar en ella. Solamente queremos pedirte, por favor, que tú hables a nuestra vida conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra situación, que tú te reveles de una manera grande, poderosa, majestuosa, en tu gloria, que nos dejes conocer, Señor, cosas de ti que quizás no hemos conocido, pero que otras que ya sabemos también se afirmen, apuntalen nuestra fe, nos ayuden a crecer, nos ayuden a renovar los votos que hemos hecho delante de ti, a fortalecer nuestra esperanza y que en todo momento tu bendición pueda ser percibida con claridad. Háblanos y te imploramos porque tu palabra no regrese vacía. Estas palabras, esta exposición, indudablemente la escucharán otras personas después de este momento. Cualquiera que la escuche, que tenga la convicción solamente de una sola cosa, tú le has hablado. Oramos en el nombre de Jesús
y pedimos que el hombre mengüe y que tú seas el que crezca. Amén. Bien, vamos a considerar pues lo que es ese texto. Para introducir este asunto, es importante pensar un poquito en cómo llegó la enseñanza de las ofrendas al pueblo de Dios, porque allí en Levítico nos habla ya de lleno simplemente de algo que el pueblo ya estaba haciendo. El pueblo ya estaba haciendo. Ahí comenzó luego el versículo primero, dando por sentado alguna situación. Dice que Dios le habló a Moisés y le dice, cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrendados, es decir, el pueblo ya ofrecía ofrendas, el pueblo ya lo hacía. En ese momento no se están dando las indicaciones de cómo debían ser las ofrendas. Hay textos más atrás, ahorita vamos a considerar uno de esos o dos, pero a pesar de que hay textos que mencionan ciertas directrices para las ofrendas, lo cierto es que ya era una práctica desde mucho antes de los textos que vamos a mencionar. Si nosotros fuéramos al Génesis, no vamos a hacerlo, pero es algo que tú vas a recordar muy fácilmente. Si fuéramos al Génesis y recordaras el primer acontecimiento donde habla de las ofrendas, incluso vas a ver que está relacionado con una muerte, con un asesinato. Menciona en la Biblia que un día Caín y Abel fueron a ofrecer ofrendas delante de Dios. No vamos a entrar en los detalles ahora de lo que ocurre ahí, solamente queremos hacer la alusión a que allí ellos, los hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, citando el momento histórico, en ese momento ya se habla de la ofrenda que estaban ellos ofreciendo a Dios. Repito, no entramos en detalles, solamente es la alusión a que ya se hace mención a las ofrendas. Ellos ya practicaban las ofrendas. Entonces, la pregunta sería, ¿y ellos cómo lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Bueno, es indudable que también tuvieron que haberlo hecho sus padres, es decir, Adán y Eva. Y a Adán y a Eva, ¿quién se los enseñó? Indudablemente que ellos tuvieron que haberlo recibido directamente de parte de Dios. Bien, nada más como alusión a la primera vez que se mencionan las ofrendas en la Biblia y las conclusiones que sacamos de allí así rápidamente. Pero si nosotros siguiéramos en el orden sin tocar de todos esos momentos, porque no tenemos el tiempo para eso, pudiéramos llegar nosotros hasta Éxodo capítulo 34, los versículos 25 y 26, y allí se lee claramente: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Ya se habla allí en Éxodo. Por supuesto que es un libro que se escribe a la par de Levítico, pero si lo ubicamos en cuanto al orden que aparece en el libro de la Biblia, bueno, ya se está mencionando allí en el Éxodo el asunto de los ofrecimientos a Dios. Y al mencionar aquí la sangre es porque ya había sacrificios. También allí mismo menciona: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Pero ya aquí pues está hablando de otro tipo de ofrenda, las primicias. Había 7 tipos de ofrendas distintas, por lo menos son los números en los que coinciden los estudiosos de la Biblia. No entramos en detalles ahora, no son esos todos los asuntos que nos ocupan hoy, solamente Levítico 1. Si nosotros viniéramos a revisar en Éxodo 35, del 1 al 19, vamos a ver que después de que Moisés recibe por segunda vez las tablas de la ley, Dios pide
a cada uno de los integrantes del pueblo que ofrende para el tabernáculo, para erigir el tabernáculo de reunión según la ocupación de cada uno. No vamos a ir a leerlo, tú puedes acudir a tu Biblia y ver que ahí aparece ya Éxodo 35 del 1 al 19. Después, ahí mismo, en los versículos 20 al 29, leemos que todos ellos llevaban las ofrendas, pero algo significativo es que dice que lo llevaban de corazón voluntario. Así lo explica la Biblia, de corazón voluntario. Eso está perfectamente resaltado allí en Éxodo 35 del 20 al 29. Yo nada más resalto el verso 29 que dice así: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Así lo explica, que era de una manera voluntaria. Es decir, no existía un asunto de presión. Dios había pedido a la gente que lo llevara de manera voluntaria y la gente en su momento estaba respondiendo de una forma voluntaria. De hecho, cuando Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificios, ellos fueron también a llevarlo de una manera voluntaria. Si bien es cierto, y ahí es donde tendríamos que entrar en detalles, ya la Biblia nos explica que uno llevó realmente de lo mejor y el otro, pues aunque fue voluntario, pero simplemente no llevó de lo mejor. Ahí la situación cambia. Los dos fueron de voluntad. Lo que no estaba sometido realmente era la voluntad. Ahí son cosas que en su momento habrá que considerar. En Éxodo 36:3, la Biblia dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Es decir, la Biblia resalta que todo lo que se ofrecía al Señor en ese tiempo era precisamente así, de ofrenda voluntaria, como el Señor lo había pedido. Si bien es cierto, ya mencioné, en el Antiguo Testamento se mencionan 7 diferentes tipos de ofrenda. Estas son el holocausto, la ofrenda de la comunión, el diezmo, la ofrenda elevada, la ofrenda voluntaria, precisamente, los votos y las primicias. No entramos en detalle, nada más como un corolario cultural, eso es lo que aparece. Nosotros en esta ocasión vamos a remitirnos a lo que nos explica Levítico 1. Vamos a centrarnos en Levítico 1 porque en realidad el tema real no son las ofrendas, sino el Cristo de Levítico que se va a manifestar a través de las ofrendas o específicamente en la ofrenda que se menciona en Levítico capítulo 1. Vamos a ver cómo Cristo ya aparece en el Antiguo Testamento de muchas formas. Hoy porque ya estamos en Levítico. Nosotros sabemos que existe una figura dentro de la teología, ¿sí? Podemos hablar de la tipología, y es importante aclarar que la tipología no es otra cosa, sino aquella parte de la teología que nos habla de la prefiguración de Cristo y que ve a Jesucristo en algún personaje, en algún acontecimiento en la vida de algún personaje en el Antiguo Testamento. De esta manera, Adán es un tipo de Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque Adán cuando fue creado puro. Jesús Jesús siempre es puro. Adán fue puro, nada más que Adán en su momento cayó en pecado, pero Cristo nunca cayó en pecado. Ahí está la diferencia. Adán es el primer Cristo, dice la Escritura, y también enseña que Cristo es el último Adán, en el sentido de el prototipo. Adán fue el primer hombre, Cristo es el primogénito, el prototipo, ¿sí? Entonces, ahí está la prefigura, el tipo. Un tipo es la prefigura de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, no podemos citarlos a todos, pero el arca de Noé, por el cual 8 personas se salvan, es un tipo de Jesucristo por el cual todos podemos ser salvos, ¿sí? Entonces,
Hoy vamos a ver lo que nos dice Levítico, y según lo que Levítico menciona con relación a la ofrenda, vamos a ver el primer punto de lo que dice este texto. Y para esto nos remitimos a Levítico, versículo 1 y 2 de este capítulo primero, que dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Es importante esto. Aquí mencionamos en este primer punto que la ofrenda debe de ser algo escogido. Dios mismo está dando aquí la directriz. Dice: de ganado vacuno u ovejuno. Es decir, está diciendo exactamente de dónde debe ser seleccionado. Si bien es cierto y siguiéramos leyendo en este mismo texto de Levítico, que no es el tema que vamos a ocupar, pero si vamos a leer más adelante, por ahí de los versos 14, 15, 16, vamos a entender, y en su momento tú lo puedes leer, que Dios también nos habla de que se podían ofrecer ciertas aves, no cualquiera. Y aunque hoy no es el tema, pero de paso tenemos que decir, bueno, alguien podría ofrecer tal vez un becerro. Si el capital económico de esa persona no le alcanzaba para un becerro, quizás le alcanzaría para un borreguito, para una oveja. Si su capital no le alcanzaba para uno de esos dos, porque estaba en una posición económica diferente, donde no tenía un becerro, donde no tenía una oveja, pues él podía salir al campo y buscar un ave de acuerdo a las características que Dios les demandaba. Pero lo cierto es que nadie estaba exento de ofrecer sacrificios. Dios estaba buscando que su pueblo le trajera ofrenda, que su pueblo le trajera sacrificio. En este caso aquí solamente nos limitamos a decir, porque el texto hasta aquí así lo menciona, que esa ofrenda tenía que ser algo de cierta raza, tenía que ser algo selecto. ¿Por qué era esto? Bueno, por algunas cosas interesantes. Todo lo que esta ofrenda conlleva, todo lo que este acto, lo que este rito trae consigo. Es decir, no es únicamente dar la ofrenda y ya. Abel y Caín vinieron y dieron la ofrenda, pero no era únicamente dar la ofrenda y ya. Por alguna razón Dios miró a uno con agrado y Dios a otro no lo miró con agrado, ¿sí? Y lo dice claramente la escritura allí en el Génesis. Ahora bien, pensando aquí en Levítico y pensando en este asunto de lo que Dios está demandando, pidiendo algo específico, se debe a que entregar ofrenda no es otra cosa más que un acto de reconocimiento a Dios. Es un acto de reconocimiento a Dios, tanto por lo que Dios es como por lo que Dios hace. Por lo tanto, si Dios es, hay que ubicar a qué nos referimos con Dios es. Y para poder pensar en esto que Dios es, indudablemente que tenemos que ir pensando en su obra, en su poder, en todo lo que la Biblia habla de Él, cuando lo presenta como el Dios santo, como el Dios vivo, como el Dios verdadero, etcétera. Vamos a dar un poquito más adelante de esto. Aquí solamente menciono que la ofrenda tenía que tener esa característica en función de quién estaba demandando la ofrenda. La ofrenda la estaba demandando Dios, era algo que quien la había instituido era Dios, no era el hombre. Por lo tanto, el hombre no elige qué va a dar. El hombre se acomoda a lo que Dios le pide que dé, porque es Dios el que manda. Y entonces, en función de eso, el hombre, cumpliendo el requerimiento de Dios, le trae la ofrenda a Dios. Pero es Dios el que va marcando los parámetros para la ofrenda. Por lo tanto, dice allí claramente, pues, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda.
Así que, repito, debe ser algo selecto por todo lo que conlleva. Vamos a ubicar también, como ya dije, que este acto de reconocimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, está muy relacionado precisamente con toda la obra de Dios a lo largo de la historia de la humanidad y desde antes de la humanidad y posterior a la humanidad. Dios es eterno, el hombre es finito, el hombre no es eterno. Dios es puro, el hombre no es puro. Es Dios que pone las condiciones, el hombre solamente obedece. Pero a la vez, este acto de un asunto selectivo en cuanto a la ofrenda está anunciando, y aquí ya aparece el Cristo de Levítico, porque esta ofrenda está anunciando la máxima ofrenda de la historia. ¿Cuál es esta? La máxima ofrenda de la historia es Jesucristo, que se entregó a sí mismo para satisfacer la justicia de Dios y morir por la humanidad. A la vez, este acto de esa ofrenda selectiva también está implicando la reciprocidad que debe existir en el creyente. Es decir, así como Jesucristo fue la máxima ofrenda de Dios, el creyente, al presentar su ofrenda, debe también entregar lo máximo, lo más grande, lo más selecto ante los ojos de Dios. Aquí pudiéramos desviarnos un poquito tal vez hacia el asunto de los diezmos, porque muchas veces le damos a Dios lo que nos sobra, si nos sobra, si nos queda, y no es así, no debe de ser así. La ofrenda, el diezmo para el Señor, en este caso, pensándolo de esta manera, tiene que ser algo apartado específicamente para Dios. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que es Dios el que provee. Estoy reconociendo que es Dios el que abre las ventanas de los cielos. Estoy reconociendo que es Dios el que me da la fuerza, el que me da el trabajo. Entonces, lo menos que puedo hacer yo es poner en orden lo que le voy a entregar a Dios de acuerdo al alineamiento de Dios. Eso es lo menos que puedo hacer yo. Entregarle a Dios lo que le voy a entregar conforme al alineamiento de Dios. Por lo tanto, pues, mi ofrenda debe de ser algo escogido, no es lo que me sobra. En alguna ocasión recuerdo que alguien dijo, quiero donar esto para la obra de Dios. Y era curioso que él quiso donar un aparato para la obra de Dios, no voy a decir cuál, pero quiso donar un aparato de Dios para la obra de Dios. Y entonces le pregunté, a ver, cuénteme cómo está eso. Bueno, es que yo compré para mí uno nuevo y aquel ya no lo voy a usar, entonces voy a traerlo para acá, para la iglesia. Y ella, pues, esa persona pensó que estaba haciendo realmente algo bueno para la obra de Dios. Pero si lo revisamos y ubicamos esto de lo mejor, lo que tuvo que haber traído para Dios era lo que había comprado, no lo que tenía en su casa. Eso es lo que tuvo que haber traído para la obra de Dios. Lo que había comprado, no el desecho que tenía en su casa, no lo que ella ya no quería. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Le damos a Dios lo que nos queda, lo que nos sobra, lo que no queremos, lo que nos estorba. Cuando Dios dice, no, a mí dame lo mejor, porque yo a ti te doy lo mejor, te doy la vida, te doy la fuerza, te doy la salud, te doy tu vigor, te doy el trabajo, te doy a tu familia, te doy a tus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, siguiendo con este asunto, hay que ubicar que una de las cosas que conlleva la parte sacrificial es que trae consigo simbolismos complementarios, traer lo mejor del ganado. Los simbolismos complementarios es porque implica vida, fuerza, sangre, servicio y muchas otras cosas más. Vamos a ver algo de esto a lo largo de los próximos minutos. Entonces, simplemente en este primer punto podemos decir que la ofrenda debe de ser algo escogido. ¿Qué más es la ofrenda? ¿Qué más es la ofrenda?
Recuerda, estamos hablando de el Cristo de Levítico. Y allí ya vemos, ¿sí? En esa ofrenda que tenía que ser escogida, ahí ya vemos que de la misma manera Jesús, escogido de Dios, se ofrendó por nosotros. Bien, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto está en el versículo 3 en la parte A. Dice así: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Fíjate bien, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Por qué razón? Porque la ofrenda implica pureza. Y vamos a revisar algunas cosas. Te decía hace rato que es la respuesta que el hombre le da a Dios. Es decir, esto se llama adoración. Adoración. El reconocimiento a Dios por lo que Él hace es adorar. Los teólogos hacen una diferencia entre adoración y alabanza y nos dicen que la adoración es el reconocimiento a Dios por lo que Él hace y la alabanza es el reconocimiento, perdón, la adoración es el reconocimiento a Dios por lo que Él es y la alabanza es el reconocimiento a Dios por lo que Él hace. Entonces, la ofrenda es, adoración es una respuesta, la respuesta que el hombre da a Dios. Yo escucho que muchos hablan de que dan una ofrenda de alabanza, eso está bien. El diezmo, ya lo mencioné hace rato, es un acto de adoración a Dios, es respuesta a Dios, porque es Dios el que provee. Las primicias que el pueblo practicaba no eran otra cosa sino respuesta a Dios en reconocimiento de que es Dios el que daba la cosecha, era Dios el que mantenía a los ganados, etcétera. El cumplimiento de los votos no es otra cosa más que el reconocimiento a Dios, porque Dios permitía al hombre tener la vida y la fuerza para cumplir con ellos. Entonces, pensando en esto, vamos pensando un poquito en lo siguiente. Si es la respuesta del hombre a Dios, ¿qué es lo que el hombre es? ¿Y qué cosa es lo que él ha hecho? Dios es santo. Quizás no existen a lo largo de la Biblia otras palabras más exactas que la expresión de Moisés registrada en Éxodo capítulo 34, 6 y 7, cuando Moisés ve pasar a Dios delante de él, porque dice la Biblia que él vio su espalda, y entonces Moisés clama: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de personas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está encerrado todo lo que estoy queriendo decir cuando hablo de esa adoración que le debemos a Dios. Ese reconocimiento que estoy mencionando por lo que Él es, por lo que Él hace. Entonces, cuando el hombre presenta su ofrenda, por esa razón, dice aquí en Levítico que su ofrenda tenía que ser un macho sin defecto, sin defecto. Y aquí, una vez más, vemos prefigurado a Jesucristo. Si nos queda alguna duda de esto, de que ahí está prefigurado Jesucristo, tenemos que venir a ver lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice que Jesucristo es el cordero sin mancha de Levítico. Por eso
Jesucristo sin mancha, la ofrenda de Dios por la humanidad, el Cristo mismo sacrificándose para satisfacer la justicia de Dios por tus pecados y por los míos. Solamente una persona sin mancha como Jesús pudo borrar tu mancha y mi mancha, tu pecado y mi pecado. Esta era la situación, o esta es la situación de Jesús relacionado con el Cristo en Levítico que te estoy mencionando. Allí está prefigurada la obra de Jesús en favor tuyo y mío, por la obra de Jesús por el bien de la humanidad. Allí está anunciando el tipo de vida que él llevaría, una vida pura, una vida limpia, una vida que en su momento parecería que fue víctima de la injusticia, pero que hoy nosotros sabemos que aunque fue víctima de la injusticia de los hombres, era necesario que se cumpliera así la justicia de Dios. Y este punto es importante. En la justicia de Dios, aunque nos parezca algo a veces increíble, pero lógicamente que su pensamiento no es como el nuestro, y, y es interesante la forma en la que Dios hace tratos con nosotros. Y la forma más clara de los tratos que hace con nosotros, y tengo que venir una vez más a citar esto, aunque yo no quiera, es el asunto del diezmo. En el diezmo Dios me dice, tú vas a trabajar, vas a tener ingresos, te voy a dar bendición, pero tú y yo somos socios, literalmente es lo que Dios está diciendo. Tú y yo somos socios. Sin embargo, te digo lo siguiente, si tú piensas en una sociedad en la que tú tengas con alguien, con quien sea, en el trabajo, en la familia, en una empresa, si alguien te dice, oye, tú y yo vamos a ser socios, vamos a aportar a partes iguales, vamos a trabajar a partes iguales, vamos a cumplir horarios iguales, pero ¿sabes una cosa? Yo me quedo con el 60% y tú te quedas con el 40%. Seguramente vamos a respingar y le vamos a decir, hey, espérate, ¿por qué? Si vamos a partes iguales, ¿por qué tú quieres más y yo me quedo con menos? Sin embargo, en la justicia de Dios, mira cómo es la situación. Dios dice, tú vas a trabajar, tú vas a bendecir, tú vas a recibir la bendición, perdón, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la vida, yo te voy a dar la inteligencia, el vigor de todo lo que tú ganes, de todo lo que tú tengas. 9 partes son para ti, la 10ª parte, el diezmo, es para mí. Ahí tendríamos que respingar y decirle, Dios, espérate, no es justo, Señor. ¿Cómo me voy a quedar yo con la 10ª parte? ¿Y tú 9 partes? No, Señor, claro que no. Ahí tendrías que decirle, vámonos a partes iguales, ¿no es cierto? Pero no hacemos eso. Dios me dice, a mí nada más dame el diezmo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera eso le queremos dar a Dios. Increíble. Increíble. Cosa tremenda. Bueno, ahí, repito, así es la sociedad de Dios. Dios te dice, para ti 9 partes, para mí solamente una. Y lo que te dejo, administralo bien, con sabiduría, con inteligencia, porque si lo administras bien, yo todavía te voy a bendecir más. Pero a veces derrochamos, nos quedamos con la parte que no es nuestra. Y si tú lees Malaquías, ahí dice, malditos son con maldición, porque la nación toda me han robado. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Pero sale a colación esto nada más porque estamos hablando de la manera en la que Dios hace sus tratos. Pero tenemos que regresar al punto. Aquí el punto es que Cristo ya está anunciado aquí. Y Cristo cuando vino, no vino en partes. Cristo no me dijo, mira, en la cruz voy a morir yo el 50% y luego vas a morir tú el 50%. No dice eso. Me dice, yo voy a morir para que tú tengas salvación. Porque yo soy puro y tú no vas a poder ser puro. La única forma que tú vas a tener para ser puro es que confíes en mí. Y ahí está el mensaje de la Biblia. Y en ocasiones, vivir una vida santa como Dios quiere, sin mancha, también nos parece injusto. Pero bien, aquí está Cristo pues anunciado en esa parte.
Dice, tiene que ser, ese animalito a sacrificar tenía que ser sin defecto, sin mancha. Cristo, cuando vino y murió por nosotros, era sin mancha, sin defecto. Entonces, ahí vemos a Cristo anunciado. Sin embargo, déjame decirte esto va más allá. La ofrenda también anuncia cómo debe ser la vida del creyente. Tú me dirás, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, en Primera de Pedro 2:9 me dice, mas vosotros sois linaje escogido. Escogido, ¿recuerdas que la ofrenda es escogida? Bueno, así me dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no podemos anunciar virtudes a no ser que nosotros mismos tengamos virtudes. En Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentéis, ofrendar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué razón? Porque esta situación de el cordero sin mancha implicaba no únicamente el cordero que se sacrificaba en Levítico, sino también manifestaba, anunciaba la obra de Jesús, y también me dice cómo debe ser la vida del creyente. Por lo tanto, recuerda, ahí está Cristo anunciado, y ese sacrificio implicaba pureza. El Cristo de Levítico trae pureza, y a ti y a mí nos pide que podamos ser puros. Como un tercer punto, tenemos que reconocer lo siguiente: la ofrenda es un acto de la voluntad. Y allí mismo en el versículo 3, en la segunda parte dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿De dónde? Dice, de su voluntad. Ya hemos leído que el pueblo traía ofrendas voluntarias, así lo pedía Dios. El pueblo así lo entendía. Déjame decirte esto, ahí está anunciado Cristo. El mismo Cristo en su voluntad se sometió a la voluntad del Padre. ¿Recuerdas a Jesús en Getsemaní? A punto de ir a la cruz, orando, diciendo, bueno, dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre porque él estaba sometido a una gran presión, pero las palabras de su oración, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué decía? Señor, si fuera posible que yo no muera, por favor que no muera. Pero no importa, que no se haga mi voluntad, Dios, que se haga tu voluntad, porque no era otra cosa más que una conjugación de voluntades. El Padre mandando, el Hijo obedeciendo, punto, no había vuelta de hoja, así era. El mismo Cristo en su voluntad, pues, se sometió a la voluntad del Padre. Dios mismo demanda hoy de nosotros esto, que nosotros nos sometamos a su voluntad. Si tú lees Romanos, 2 Corintios 10, versículo 5, ahí vas a encontrar que la Biblia nos habla en la parte B que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a Dios. ¿Qué me está diciendo? Que mi voluntad debe ser sometida a la voluntad de Dios de una manera voluntaria. Un juego de palabras interesante, pero que expresa claramente cuál es la fórmula para cumplir, para poder obedecer a Dios. Lo demás se llama rebelión, desobediencia, pecado. Me gustaría guiarte en un sentido muy práctico a pensar en lo que dice Mateo capítulo 5, verso 38 al 44. Lo voy a recordar, pero déjame decirte, desde ahorita te anticipo, no existe otra forma de poder cumplir con esto
a no ser que se cumpla el juego de las voluntades, donde una voluntad manda y la otra voluntad obedece. Y es que en Mateo 5, del 38 al 44, dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ¿sí? Es decir, no pelees con el que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice, ponle la otra mejilla, ¿te pegaron? Bueno, pues tú pon la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tú dirás, ¿cómo? ¿Orar por mi enemigo? ¿Es eso posible? Así lo dice la Biblia. Lo que pasa en este texto de Mateo 5 es que estaba imperando ahora la ley de los escribas, la ley de los fariseos. Ellos habían tergiversado todo y estaban resaltando ojo por ojo y diente por diente. Es decir, tú me la haces, tú me la pagas. Y dice Jesús, no es así. Al contrario, al que es malo, no pelees con él. Te pegó en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, eso dice Jesús. ¿No es una injusticia? Para ti tal vez, para Dios no. ¿Por qué? Imagínate que Jesús antes de la cruz, cada latigazo lo hubiera devuelto. Nunca hubiera llegado a morir por nosotros en la cruz. No pudiéramos tener salvación de pecados. Pero gracias a que Él no hizo eso, hoy tenemos la certeza, cuando creemos en Jesús, de la salvación y de la vida eterna. Aunque algunos nos digan que no hay certeza, la Biblia nos lo ofrece y la creemos y la hemos aceptado. Hay certeza cuando creemos a Jesús de la salvación y la vida eterna. Hay cosas en ese texto de Mateo que no se van a poder cumplir a no ser que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. A no ser que podamos reconocer que es Dios el que manda y solamente nosotros obedecemos. Él es el Señor, yo soy el siervo, yo soy el esclavo. Él es el que manda, yo solamente soy el que obedezco. Él es el eterno, yo soy el que le adoro, el que le reconozco, nada más. Él es el que pide, yo soy el que cumplo. Ese es el orden. Así es cuando pensamos en que Él es Dios. No entiendo por qué Dios es así, porque Él es Dios. ¿Acaso dirá el barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Claro que no. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. El alfarero nos quiere moldear como Él quiere, para que demos el servicio que Él quiere, no el servicio que nosotros queremos, porque nuestro servicio siempre va a ser mediocre, limitado, temeroso, malo. Pero Dios quiere que el servicio que damos nosotros sea de excelencia. Y por eso me dice, yo me ofrendé por ti, ahora ofréndate tú por mí. Entonces, allí está Cristo en Levítico ya prefigurado, asomándose, vislumbrándose. Ellos no lo entendían, nosotros lo entendemos. Ellos no lo sabían, nosotros ya lo sabemos. Allí está Cristo manifestado desde aquel tiempo, para ellos oculto a lo largo de la historia. Para nosotros, revelado desde que literalmente nacimos. Porque hoy incluso puede nacer un niño a los pocos años, a los pocos meses, pocos años de vida lo llevan a la escuela dominical. ¿Y qué aprende? Ya aprende que Cristo murió por él. Ya tiene ese conocimiento revelado. Ahí está Cristo, pues, prefigurado en la Escritura. Como un punto 4, siguiendo el orden que aparece en Levítico, dice así:
el versículo 4 y la primera parte del verso 5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Yo le puse allí a este punto que la ofrenda pide entrega total. Y ahí está otra vez Cristo prefigurado. Vamos a pensar por un instante en ese animalito que iba a ser sacrificado. Porque esa era la ofrenda, el holocausto. Expiación por los pecados, y era sangre demandando sangre. Literalmente es eso. Decíamos al principio que el holocausto implicaba vida, implicaba sangre, implicaba vigor. Y así es. Este animal, dice allí, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El holocausto era el animal que iba a ser sacrificado. Y será aceptado para expiación suya. El sacerdote lo aceptaba. Dice, entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová. Lo sacrifica. Le quita la vida. Por lo tanto, el sacrificio, ¿sí?, conlleva muerte. Va comprometida la vida allí. Ese compromiso se cumple. Y el animal sacrificado muere. Y muere bien muerto. Podrás reírte de esto, pero está implicando la entrega total, bien muerto. No queda agonizando, pues. No, era matarlo, era degollarlo. Están tomando su vida. Están derramando su sangre. Y era joven en su vigor. Ahí está prefigurado Cristo. Para él no había alternativa, para ese animalito no había alternativa. Pero además había otro asunto importante, y este es impactante. Ese animalito ni la debía ni la temía. Dicho de otra forma, era inocente. Inocente. Volvemos a ver a Cristo prefigurado allí. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz. Cristo llevó la carga de nuestra maldad. Pero Cristo no era culpable. Él era inocente. Qué dramática situación. Cristo no era culpable. Allí nos habla de que de que el sacerdote iba a poner la mano sobre la cabeza. Y déjame decirte que algo que yo encuentro en un simbolismo interesante. Eso mismo hizo Jesús. Jesús doblegó su cabeza. Tú puedes recordar lo que dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no dijo, hey, espérate, yo soy Dios, ¿por qué me van a sacrificar? Jesús mismo dejó de lado su grandeza, su realeza, doblegó la cabeza y estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti, por mí. Pero él era inocente, en la flor de la vida. Él no era culpable, pero él tuvo que pagar con su sangre, con su vida, con muerte, por toda la humanidad. ¿Sí viste a Cristo ya en ese sacrificio de Levítico? Ahí está prefigurado, allí está anunciado. No era que quedara agonizante el animal sacrificado, era una entrega total, absoluta, completa. Así fue la entrega de Jesucristo, total, absoluta, completa. De esta forma fue la entrega de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hay para el creyente? Pues déjame decirte, para el creyente se demanda exactamente la misma entrega.
De la misma forma, es cierto, no se te está pidiendo ni a ti ni a mí que vayamos a morir en la cruz, pero el apóstol Pablo lo asume, el apóstol Pablo lo menciona, lo asume, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Yo ya estoy muerto también. Cuando acepté a Jesús, yo quedé muerto al pecado, ahora vivo. Morí ya en la cruz juntamente con Cristo. Pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 hace una pregunta interesante al respecto. La pregunta es esta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y esta última partecita de la pregunta dice, y que no sois vuestros. Tú ya no eres de ti cuando aceptaste a Jesús. Tú ya no eres de ti. Entonces, ¿de quién eres? Pues aceptaste a Jesús. ¿Lo aceptaste por fe? ¿Entregaste tu voluntad? Hoy tu voluntad es de Dios. Ahora perteneces a Dios. Y de la misma forma nos identificamos con Jesús cuando Él se entregó por nosotros. Lo menos que yo puedo hacer es, en reciprocidad al sacrificio de Jesús, entregarme por completo a Dios. Es lo menos que puedo hacer. ¿De qué forma? En una entrega total. Mis posesiones, mis bienes, mi tiempo, mi familia, todo es lo que se llama la mayordomía integral. Lo que los cristianos conocemos como la mayordomía integral. Es una entrega total, absoluta. Es un círculo virtuoso, maravilloso. Dios es mío y yo soy de Dios. Cristo es mío y yo soy de Cristo. El Espíritu me ha tomado y yo sigo gozándome en el Espíritu. Es así. Una entrega total. Cristo dice que somos uno con Él y que somos uno en Cristo. Y está prefigurado desde allá, desde ese sacrificio que vemos en Levítico. Vamos adelante. Vamos a concluir, casi. Ahí mismo en el versículo 5 dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, ¿sí? Demanda sangre el sacrificio. ¿Cuántas veces he escuchado que la gente habla de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario? ¿Sabes por qué dicen esto? Porque no han leído la Escritura. No están entendiendo de qué se trata. La sangre que está implicada en la Escritura tiene un propósito. Dios estableció pactos, siempre Dios ha establecido pactos con la humanidad. Desde el principio de la creación, Dios mismo habló con Adán y Eva en su momento y quiso establecer un pacto con ellos. Aquí estás en el huerto, puedes comer de cualquier árbol del huerto, menos de este, porque el día que comas de ese árbol, ese día vas a morir. Ellos no cumplieron el pacto y fueron y desobedecieron. Dios tuvo que cumplir la otra parte y entregar muerte. En algún momento determinado, Dios hace un pacto con la humanidad después del diluvio y manda su arcoíris. Tú lo has leído en el Génesis. Hoy vemos el arcoíris y los que sabemos la historia de la Biblia, sabemos que es el pacto de Dios con la humanidad, de que nunca la humanidad va a volver a perecer por el diluvio. Hoy lo sabemos. Y miramos el arcoíris y recordamos que es la promesa de Dios. Puedes ver cómo en el Éxodo Dios protegió a su pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos con sangre cubriendo, con sangre marcadas en los dinteles de sus puertas, y no murió ni uno de los primogénitos de los hijos de Israel, pero hubo mortandad entre los egipcios. Tremenda cosa. Bueno, pues Dios tiene un propósito cuando habla de esa sangre. A fin de cuentas, Él es creador y nosotros las criaturas. Él establece un pacto con la humanidad y busca que el hombre recuerde ese pacto, pero el hombre es olvidadizo por naturaleza. Dios no es olvidadizo. Y Dios selló su pacto en su momento con su pueblo. Y el derramar la sangre de ese cordero inocente, si es cierto, ya lo vimos, era recordarle a Dios que Él iba a proteger a su pueblo.
Cuando muere Jesús en un sacrificio del inocente también, es recordarle a Dios que Él está protegiendo a quienes han creído a Jesús, a la humanidad, a esa parte que ha creído en Jesús. No alcanza para todos. La Biblia dice, a los que creen en su nombre, los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo, otros no. Por ahí está el pacto de Dios con su pueblo. En su pacto Dios protegió pues con sangre ante las plagas de Egipto, con la sangre puesta en los dinteles de las puertas por lo que él había demandado en su momento. Hoy protege de la acusación del pecado en sacrificio de sangre. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Levítico fue con un animal. Hoy con la sangre del Cordero. Hoy con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la sangre cubría el pecado, solamente lo cubría. A partir de Cristo, la sangre de Cristo limpia, no cubre, limpia de todo pecado. Por eso es importante que toda persona que no ha venido a Jesús venga a Cristo. Y quien ya está en Jesús, disfrute de saber que ese bendito sacrificio ha puesto al hombre ante la presencia de Dios, limpio de pecado, y que hoy al hombre le toca buscar agradar a Dios en una vida santa, en una vida limpia, en una vida pura. En el plan de Dios por el sacrificio de Jesús, perdón, es que ya me emocioné. En el plan de Dios, por el sacrificio de Jesús, solo el ser lavados en la sangre del Cordero nos permite acercarnos a Dios. Nada más, nada más. No existe otra forma, no existe otra alternativa. Hoy, el saber esto nos sostiene, a ti y a mí, nos debe sostener en el camino de la fe, porque estamos en Cristo, porque lo sabemos, está en la Biblia, tenemos la promesa. Y no hay ningún Dios sanguinario, hay un Dios de pactos, cumplidor de promesas. Y ahora sí, como último punto, ahí mismo en el capítulo, en el versículo 5, en la última parte dice, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Se refiere a la sangre. Dice, esa sangre la van a rociar alrededor. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pues de la bendición que alcanza, no únicamente para la expiación del pecado de aquel que ofreció el sacrificio, sino para otras cosas más. Es un simbolismo interesante, magnífico. La bendición que alcanza a otros, de eso está hablando. La obra que comienza allí con el sacrificio de sangre se extiende. Eso es de lo que me está hablando. Mira, te lo digo de esta forma. Tú puedes pensar, piensa por un instante en José. José el soñador, allá en Egipto. José tiene la bendición de Dios. José camina con Dios. José es el receptor del pacto de Dios. Eso es José. José está en una tierra extraña, donde nadie conoce a Dios, donde el pueblo es idólatra, es pagano. El pueblo está metido en una idolatría tremenda. Adoran al río, a las ranas, a los piojos, al sol, a la luna. A todo mundo adoran en Egipto. Pero José adora a Dios. Y José llegó a Egipto.
Ahí estaba y tú conoces la historia, sabes cómo llegó allá, pero recuerda, José era el hijo del pacto, José era el hijo de Dios. Y Dios bendijo a José y en su momento José quedó literalmente como gobernante de Egipto. ¿Pero qué crees? Pero la bendición de José se derramó y no únicamente alcanzó a José, sino a un pueblo pagano, idólatra, que estaba ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero ese pueblo ya estaba sentenciado a tener 7 años de hambre. ¿No José interpretó el sueño de Faraón? Estaba ya destinado a tener 7 años de hambre. Pero José tuvo la bendición de Dios y interpretó el sueño de Faraón, y Faraón lo puso como el segundo, y José, que recibió la bendición de Dios y gobernó Egipto. ¿Qué ocurrió? Pues que Egipto tuvo prosperidad, y todo porque Dios estaba con José. La bendición que tenía José se derramó sobre un pueblo pagano, idólatra, inmundo, sucio. A eso me estoy refiriendo cuando digo que hay bendición después de ese sacrificio del que hemos confiado cuando estamos en Jesús, y que todo eso alcanza a otros, esa ofrenda alcanza a otros, ese sacrificio alcanza a otros. Bueno, pues con José eso es lo que pasó. La bendición alcanzaba a otros. No dice la Biblia acá en Hechos, y serás salvo tú y tu casa, porque la bendición alcanzará a otros. Pero ¿quién está en el pacto? ¿Quién tiene la promesa? ¿Quién entrega la ofrenda? Tú, tú. ¿Y quién es el que debe ofrendarse? Tú. ¿Y a dónde va a alcanzar la bendición? Dice allí en Hechos, a tu casa. Pero tú eres el receptor de la ofrenda. Tú eres el que tiene el pacto. Tú eres el que tiene la promesa. Pero la bendición va a derramarse porque está contigo y Dios está contigo. Eso es lo que está diciéndome allí en esa parte de Levítico. En Juan 21, tú vas a recordar esto, cuando Pedro pregunta acerca de Juan, ¿y este que nos viene siguiendo, este qué? Jesús le responde, si yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Sígueme tú. Lo que le está diciendo es a ti que te importa. En otras palabras, lo que le dijo es, tú tienes la bendición, tú ya fuiste lavado, yo pagué el precio por ti. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, simplemente ofréndate tú, gózate tú. Hoy tú eres el portador o la portadora de la bendición. Eso es lo que está diciendo. ¿Y todo por qué? Todo porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Estamos entendiendo desde dónde venía ya prefigurado esta obra de Jesucristo. Ahí está ya en Levítico manifestada. Es cierto, comenzó hablando de la ofrenda, pero mira todo lo que está implicando y cosas más grandes todavía. Dime si no es esto tremendo, impresionante, maravilloso. Dime si no es esto grandioso de poder experimentar ese deseo de adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, y podemos ubicar que en su plan ya estábamos desde mucho tiempo antes. ¿No dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo? ¿No enseña eso la Escritura? ¡Qué impresionante! El poder ubicar que no es un asunto de casualidad que tú y yo ahora estemos caminando con Jesucristo. Ya estábamos allí, prefigurados con el Señor. Ya estábamos allí nosotros también, tomados en cuenta por Dios. Por eso mencioné la palabra prefigurados, porque ya estábamos tomados en cuenta por Dios. Qué impresionante. La bendición de Dios alcanza. Yo hablé del Cristo de Levítico, pero pude haber puesto muchos títulos a esta presentación. En mi mente bullían tantas cosas, pero tenía que centrarme en esto, así en Cristo. En conclusión, déjame decirte esto. Levítico nos habla de la forma en la que se tenía que ofrecer un sacrificio. Pero a lo largo de toda la Biblia, nosotros sabemos ahora
y lo conocemos con gozo y con alegría, con certezas, agradeciendo a Dios por lo que nos ha revelado, que allí estaba anunciado Cristo, pero también nosotros estábamos siendo tomados en cuenta. Que hablar de ofrendar y de diezmar y del holocausto y de la expiación no es únicamente un tema X. En todo momento hay una enseñanza profunda, grande, donde siempre, siempre, siempre aparece Cristo, sí, pero también venimos implicados nosotros, tú y yo. Literalmente es un mensaje para ti con tu nombre envuelto en moño para regalo, lo que encontramos en la Biblia. Toma la bendición, toma la bendición, reparte la bendición. Donde quiera que pongas la planta de tu pie, que la gente conozca que tú te has tomado de la mano de Dios, que la gente conozca tu gozo, tu alegría. Gózate de saber que Dios desde el principio mismo de la creación estaba pensando en ti. Y pasó el tiempo y Dios seguía pensando en ti. Y murió Cristo y Dios estaba pensando en ti. Y ha pasado el tiempo y aún no nacías y Dios estaba pensando en ti. Y tú estabas pasando problemas difíciles, complicados, y Dios estaba pensando en ti. Estamos en pandemia y no escapa a los ojos de Dios. Dios está pensando en ti. Tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez estás pasando problemas en tu matrimonio, qué sé yo, pero Dios está pensando en ti. Dime si esto no es para decir a Dios gracias y para pensar en buscarlo y en decidirte a someter tu voluntad a su voluntad. Que Dios te haya bendecido.